para explicarles un poquito también de dónde nace la intención de este proyecto, esta investigación, pues tengo que remitirme a la tesis doctoral que yo acababa de hacer. Yo cuando me fui a Francia estuve alrededor de unos 5 años por fuera de Colombia y estuve investigando acerca de cómo los jóvenes que yo conocía de mi práctica docente en la universidad aprendían en internet, aprendían de manera informal en sus prácticas cotidianas, en su manera de, digamos, de habitar la web, de meterse a redes sociales. En esa época todavía no había mucho lo que hay ahora. YouTube estaba apenas cogiendo fuerza, igual Facebook, pero ya existían todas estas plataformas de redes sociales y de compartir y crear contenidos, y eso me parecía, digamos, muy interesante en la manera en que los estudiantes que yo tenía aprendían por sus prácticas cotidianas. Es decir, no iban a un curso a aprender esto, sino que lo aprendían haciendo y viendo. Entonces, a lo largo de ese tiempo, pues yo pude, digamos, encontrar algunas cosas interesantes, entre ellas que el aprendizaje informal no se separa del aprendizaje escolar, que si estos jóvenes eran capaces de aprender por sí solos un montón de cosas, pues había que tener en cuenta que eran jóvenes escolarizados, que eran jóvenes incluso que estaban en la universidad y tenían unas trayectorias de aprendizaje formal muy importantes, muy significativas. Entonces también pues esta cuestión de no poder generalizar, yo no podía hablar de todos los jóvenes, porque pues obviamente estos tenían unas características muy particulares. Y como le pasa a uno cuando está haciendo una investigación, le surgen 3, 4 más. Bueno, a mí me pasa, y yo tenía apuntada al lado, bueno, voy a hacer la investigación de la contraparte. ¿Qué tal si investigamos entonces cómo se aprende en la escuela, ¿sí? Con los medios digitales y a partir de la propuesta que hagan los docentes? Entonces ya no era el aprendizaje informal y los chicos, sino el aprendizaje formal y los docentes, como la otra cara de la moneda. Entonces, allí en esa pregunta es que surge esta investigación. Voy a partir la presentación en 4 momentos. Una es el contexto en el que emerge ya la investigación cuando la propongo aquí en la universidad. Otra, pues obviamente la problemática, que ustedes tengan muy claro pues qué era lo que yo estaba buscando, cuáles eran mis objetivos allí. Las fases de la metodología, que fueron 3, la observación, un diseño e implementación de dispositivos pedagógicos, ya explicaré a qué me refiero con eso, y obviamente la parte del análisis, y por último comentarles los hallazgos de 3 experiencias concretas que se trabajaron en la investigación. Hubo otras, pero digamos que las que lograron tener como el final, digamos, y completarse, fueron solamente 3. Entonces, de esas 3 es que yo voy a hablar. Bueno, en cuanto a cómo surge esta investigación, surge de una lectura del contexto. En principio, pues, observar todos esos discursos que había sobre educación y tecnologías. O sea, yo vuelvo a Colombia y me doy cuenta en el 2015 que, digamos, esto está en furor, a diferencia de cuando me había ido, y yo empiezo a notar, bueno, si hay toda esta necesidad de incorporar las tecnologías, los medios digitales en las instituciones educativas, además como un discurso que también viene de las digamos, de la misma educación, de la necesidad que tiene de actualizarse, reformarse, estar como también a tono con lo que están haciendo los mismos jóvenes, con las maneras de aprender, etc., ¿no? Y digamos toda la historia también de la relación de los medios y la educación. Entonces, pues eso ya de por sí estaba allí. Pero además también unas políticas muy fuertes, unos programas, unas iniciativas, unos proyectos que pues en Colombia tuvieron unos nombres particulares. Bueno, en su momento fueron computadores para educar, luego eran tablets para educar, los puntos videodigitales, todas las campañas
y los proyectos de conectividad, conectividad también en las escuelas, dotación escolar, dotación tecnológica para las escuelas, pero unos programas que hacen parte de unas agendas globales. Es decir, si uno mira, todo esto en Colombia sucede porque también hace parte de organizaciones internacionales como la OECD, como el BID, como la ONU. Entonces todos estos discursos también y campañas y programas de dotación tecnológica y de conectividad muy fuertes. En Colombia siempre está en el medio, ¿no? Hay cifras, para un dato ahí, siempre estamos, no estamos ni muy bien ni muy mal, estamos siempre en la mitad y seguimos así. Bien. Y por otro lado, unos imaginarios muy fuertes sobre los docentes como agentes de ese cambio, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas tecnologías? ¿Qué vamos a hacer con esos computadores en los colegios? Pues es el docente el que tiene el papel principal allí. Decían todas estas convenciones también, eventos internacionales, que el docente era el que tenía, digamos que, ser el principal pues agente allí, y para eso una gran también campaña de capacitaciones, si lo queremos llamar así, de formación, de cualificación. O sea, ha tenido muchos nombres. Y claro, yo llego acá y Tita estaba así en furor, ¿no? Tita, el programa de la alcaldía aquí en Cali, y yo dije, bueno, entonces está haciendo mucho, está haciendo muchísimo. Y entonces yo dije, bueno, pues entonces si hay dotación tecnológica, si hay conectividad en las escuelas, si los docentes están en esta tendencia, si hay esta manera pues de aproximarse a las tecnologías como algo que puede aportar a la escuela, ya no como ese enemigo, como lo que había que, digamos, prohibir, sino incorporémoslas. Yo dije, bueno, pues entonces vamos a ver qué es lo que se puede hacer para el aprendizaje escolar, o sea, qué podemos hacer con ellas para el aprendizaje escolar. Entonces, arranco digamos, para que tengan un contexto de la investigación, arranco en el 2018, en el segundo semestre, haciendo unos ajustes, una revisión bibliográfica y el primer contacto con las instituciones educativas oficiales de Cali. Me interesaba mucho trabajar con colegios públicos, entonces ese fue como también una delimitación allí. Porque precisamente lo que había era mucho eso, o sea, los colegios privados pues tienen recursos, los profesores digamos tienen capacitaciones permanentes, pero pues digamos que un poco las escuelas y los colegios públicos estaban como a la saga, ¿no? Y había que llevarlos pues a ese momento de innovación educativa. Entonces yo arranco, ¿sí? Contactando varios profesores, mucha disposición, muchas ganas de trabajar, pero muy poco tiempo. Profesora, sí me encantaría, pero ahora no puedo. Entonces, como que primer indicio de que no va a ser tan fácil. De las buenas intenciones, todas estas tienen ese problema, ¿sí? Que hay una brecha, que hay un algo entre todos esos ideales, esos imaginarios, esos discursos, esos proyectos, esos programas, y la realidad. Entonces yo ya empiezo a notar cosas y mi investigación se empieza a descolocar, o sea, desafortunadamente para mí, pero maravilloso para la investigación, que mis hipótesis no se empiecen a dar, ¿no? Que no empiecen a cumplirse. Entonces me toca reformular algunas cosas y entre el 2019 y el 2020, o sea, casi los 2 años, hice recolección de datos, o sea, primero unos trabajos de observación en las instituciones, o sea, inmersión no etnográfica, pero sí bastante in situ. Luego los proyectos de aula, empecé 5 y como les dije terminé 3, y al final unos grupos focales. En medio de eso la pandemia. O sea, como si fuera poco, ya no era tan fácil que mis hipótesis se comprobaran, sino que todavía me descoloca más esto que para todos pues fue inédito, y era que yo siempre había pensado en una educación con tecnologías, pero en el aula, o sea, en el espacio escolar, y todo, digamos, mucho de lo que esta investigación refleja es eso, ¿no?
Entonces, pero de todas maneras, el último pedacito, la última colita de la investigación sí nos afectó con un proyecto en particular con un profe, y pues ahí tuvimos también que mirar ciertas cosas. Eso ayudó a que uno pudiera también decir, bueno, a comprobar si todo esto que estábamos haciendo pues tenía cierta utilidad y era aprovechable. ¿Bien? La pregunta de investigación entonces es concreta: ¿cómo los medios digitales pueden hacer parte de dispositivos de mediación pedagógica en contextos escolares? Yo siempre hablo de medios y pocas veces me escuchan hablar de tecnologías. Es una elección deliberada, me interesa hablar de medios. Obviamente hay una literatura que respalda esto, pues no me voy a poner ladrilluda con eso, pero sí, de todas las, digamos, corrientes que he leído, digamos, que me interesan bastante, me gusta mucho la corriente británica, ¿sí? Que arranca de pronto con una idea de domesticación de las tecnologías y los trabajan así como objetos físicos que se comportan como bienes dentro del hogar. Luego también uno podría mirarlo en otros espacios, pero ellos llevan esas tecnologías a otras, digamos, los ven en otras dimensiones, ¿no? Ven también la dimensión, digamos, mediática, y sobre todo lo trabajan finalmente como texto. Hay una corriente allí también de la hermenéutica y de la interpretación que marca mucho eso. Entonces yo prefiero hablar de medios, ¿sí? Porque cuando hablamos de tecnologías uno asocia inmediatamente el objeto tecnológico, el aparato, ¿sí? No en vano, todas las fotografías que van a ver aquí no tienen nada que ver con esos aparatos, porque lo que me interesa es trabajar en esa idea de que en estos aparatos hay lenguajes, ¿sí? Hay imaginarios, hay representaciones, hay valores, hay sistemas de creencias, hay textos, hay ideas, Entonces, la parte, digamos, tecnológica, que es la más material, la que uno siempre refiere como a otro tipo de usos y a otro tipo de relación con estas herramientas, ¿no? Entonces, yo prefiero hablar de medios porque hablar de medios me permite a mí entrar en esa reflexión de lo que pasa por ahí, de lo que se hace con ellos, ¿bien? Y estos autores británicos que les digo, entre ellos Buckingham, Sonia Livingstone, llevan esto al texto, ¿no? Incluso a poder hablar de ciertas alfabetizaciones, de cómo se escribe también el lenguaje audiovisual, el lenguaje fotográfico. Entonces, que es una alfabetización, digamos, mediática, informacional, digital, multimodal, como lo quieran llamar. ¿Bien? Otros conceptos claves ahí, primero el de mediación, en esto de sentido muy vygotsquiana, también una idea de mediación, y Welch y todos los que heredan esa corriente. Rogoff me parece importantísima también, hablando sobre todo de que la mediación se hace a través de objetos y signos, o sea, que para Vygotsky son herramientas que intervienen y transforman la acción humana, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hablar de mediación pedagógica, de una mediación con una intención particular, que es esta del aprendizaje escolar, pero pues esto se podría también trabajar en otros aspectos. Y el concepto de dispositivo, pues ya el profe aquí también nos dio una charla sobre esto un poco. No, obviamente arranca el concepto con Foucault, toda la corriente francesa también, Deleuze, en lo digital, los dispositivos digitales, hay una reinterpretación de Monnoyer que me interesa mucho. Y en últimas, en quien yo me apoyo para hablar de dispositivo pedagógico en la educación, es Daniel Peraya. Todos ellos, digamos, yo hago aquí una síntesis súper abrupta del dispositivo con una disposición de elementos que favorecen o impiden una acción. Entonces, si ese dispositivo tiene apellidos, pedagógico, digital, pues ahorita miraremos cuáles son las características. Y la cultura digital, que también es algo importante porque lo digital pues también refiere más a unas prácticas, a unos procesos que están cambiando nuestras formas de hacer, de vivir. Yo destaco particularmente tres: la creación de contenidos por los usuarios,
la personalización y la participación entendida también desde lo escolar como esa oportunidad para aprender. Los objetivos de esta investigación, bueno, entonces el general era analizar a través del diseño de dispositivos para la enseñanza escolar, esa era la excusa, la manera en que los medios digitales se insertan y participan en la mediación pedagógica. Para eso, 3 cosas. Primero, me interesaba describir esa manera en que los medios digitales se insertan en las prácticas educativas y la vida cotidiana de algunos entornos escolares. Yo creo que aquí pues, se podría hacer mucho más, falta hacer esa etnografía de las escuelas, falta todavía conocer más ese escenario tan complejo, tan caótico que son los colegios y los colegios públicos más. Lo segundo era identificar las relaciones que se establecen entre pedagogía y procesos de producción mediática cuando los medios digitales son integrados como parte de un dispositivo de enseñanza en el aula. Creo que la presentación de hoy está basada básicamente en este segundo objetivo, más que todo de lo que voy a hablar. Y por último, comprender los procesos de participación y de creación que tienen lugar en la realización de proyectos de clases en los que se explora la producción de piezas comunicativas a través de distintos lenguajes mediáticos. Y este enfoque comunicacional, pues también porque mi formación de base es la comunicación social, entonces siempre he querido mirar esa relación comunicación y educación. Entonces yo empiezo a ir a los colegios y yo digo, oh, esto es muy complicado, porque desde que uno entra, o sea, no sabe a quién dirigirse, está el vigilante o está la señora que es del restaurante, que hace también las veces de portera, entonces ella no sabía que yo iba a llegar. Bueno, ¿con quién hablo? El profesor por allá, profe, listo, me dejan entrar, empiezo a ver chicos por todos lados, yo estoy a la hora del recreo, no, profe, es que hay unos profesores que no vinieron hoy, ellos no están en clase. Cosas que chocaban también con mi idea de escuela, de escolarización, de colegio. Empiezo yo a entrar en esa lógica, a habitar la escuela un poco, y yo me doy cuenta que ahí hay que hacer primero todavía más un trabajo de reconocimiento, de caracterización, de distinguir cuáles son las dificultades y también las fortalezas que tienen las escuelas para instaurar allí la propuesta, ¿sí? Porque si no me iba a quedar quizás como las otras propuestas, pensando idealmente la escuela, pero y no logrando finalmente pues, llevar a cabo proyectos. Tampoco es que yo haya cambiado la educación y la haya revolucionado, pero sí me interesaba sobre todo explorar eso, me interesaba decir qué es lo que no funciona, o sea, por qué estas buenas intenciones que no solo tengo yo, sino que tiene un montón de gente y los mismos docentes, no se logran llevar a cabo. ¿Qué es lo que pasa entre ese ideal de escuela con medios digitales, etcétera, y la realidad? Entonces, alguien que empecé a leer y me dio muchísimas pistas es Elsie Roque. Es historiadora, pero se encarga de hacer una etnografía bellísima de la escuela. Y ella dice, adaptar una perspectiva histórica no implica necesariamente hacer estudios históricos. En el análisis del orden social actual es necesario distinguir escalas temporales diferentes a las que pertenecen los múltiples elementos y contenidos que en él coexisten. Y entonces esa fue la clave. Yo dije, es que la escuela no la podemos encerrar en un término, en una categoría, en nuestros prejuicios o nuestros ideales de lo que es la escuela. La escuela es supremamente compleja. Y entonces ahí la observación fue importante porque yo empecé a darme cuenta que las temporalidades coexisten, ¿sí? Que lo viejo y lo nuevo está ahí presente. Entonces primero hago un ejercicio, o sea, yo me echo para atrás y digo, no, yo no voy a llevar ninguna propuesta a ningún docente, a ningún colegio, sin antes hacer una observación. Luego, entonces hago visitas a 5 instituciones educativas oficiales,
Vicente Borrero Costa, bueno, Villa Carmelo, está también el Eustaquio Palacios, Politécnico y en Camacho, esas 5. Y luego, ya con los profes, ¿sí? Que más me copian, que me siguen, que creen que pueden hacer algo, que tienen la disposición y el tiempo, hacemos los diseños y la implementación de los dispositivos pedagógicos. Yo, como les digo, 2 finalmente no logran llegar al final por muchas dificultades personales y también de la institución. Entonces me quedo con 3 y por último, para hacer esa validación y procesamiento de datos, pues hago unos grupos focales, porque a la par estaba haciendo también al final unos diplomados con docentes y eso me dio muchos también elementos para analizar y confrontar lo que había visto en las escuelas y bueno, el análisis de datos y la codificación que ahorita, bueno, miraremos. Entonces, en la parte de la observación que noto que hay, que hay unas fuertes y profundas configuraciones espaciales y temporales. El espacio y el tiempo de la escuela es, o sea, casi determinante, no quiero decir determinante, pero casi determinante. Cómo están dispuestos los salones, cómo están, si hay sala informática o no, si la sala informática tiene llave o no, si los computadores están dentro de una caja o no, ¿sí? Porque había instituciones en las que yo llegaba y yo, ¿cuál es la sala de sistemas esta? Pero era una cosa así vacía. Ah, no, es que los estudiantes cuando llegan, sacan el computador, lo prenden, se conectan, pues ¿qué pasaba? 30 minutos hasta que el estudiante se podía sentar a hacer algo. Bien. Profe, ¿tú tienes video? Sí, pero no hay cable. Entonces no lo puede usar porque el cable se perdió, no sé quién se lo llevó. Cosas como esas, ¿sí? Muy materiales, muy físicas. Profesor, bueno, y podemos entonces lo que vamos haciendo, lo vamos dejando grabado en el computador. No, profe, porque la secretaría nos configura el computador que cada vez, al final del día el computador se resetea. El programa, todo lo que los chicos hacen se borra. Entonces no había procesos tampoco. Las temporalidades, ¿sí? Finalmente cuando los estudiantes se sentaban, por fin ya aprendí el computador, no me prende, sí me prende, ya me conecté. Vamos al restaurante escolar. Yo, a las 10 de la mañana, sí, profesor, no han desayunado, no, perfecto, primero el desayuno. Vamos al restaurante escolar, yo iba con ellos, volvíamos con ellos. Cuando se sentaban, 5 minutos se acabó la clase, no alcanzamos a hacer nada. Entonces, pero había toda la disposición, los computadores estaban, había internet, sí, había internet. Entonces, eso más ver la cultura escolar, cómo se superponen las temporalidades, ¿no? Como hay unas de larga duración, como que el profesor todavía llama lista, pide el cuaderno, revisa, cumplió la tarea, tal, mientras que el estudiante por allá está con el chat, ¿sí? Y el YouTube. Y no es que los profesores no sepan, a veces son muy conscientes de que los estudiantes están en Facebook, pero los dejan, pues ¿por qué negarles también? ¿Sí? Hasta los estudiantes, profe, ¿podemos poner música? Sí, pero cuando termine con audífonos. Entonces son cosas que conviven, ¿no? Que coexisten. Entonces uno no puede hablar de una escuela tradicional, convencional, anclada en el pasado, pero tampoco una escuela moderna, innovadora. Todo ese tipo, o sea, son contradicciones que hay que tener en cuenta en la escuela, ¿bien? Y otras muy también emergentes desde los mismos estudiantes que van llevando nuevas prácticas allí. Y por último, algo en lo que me quise enfocar fue ver también el trabajo del docente, o sea, cómo le toca, ¿sí? Lidiar con un montón de cosas, ser un saltimbanqui prácticamente. El profesor, uno de los profesores con los que yo estaba, le tocó hacer hasta de paramédico en una ocasión. Una chica por allá se desmayó y entonces el profesor tuvo que dejar la clase y salir corriendo porque era el único que más o menos sabía primeros auxilios. Y hacen muchas cosas los docentes, ¿sí? Y todo el tiempo están cargados, están llenos de tareas, están llenos de obligaciones y muy llenos de expectativas, pero también, ¿sí?, de demandas y de cosas que les solicitan y que les piden. Entonces yo veo a docentes muy cualificados, muy interesados por esto, pero
con muy pocas condiciones, ¿sí? Y obviamente una estructuración que viene también desde afuera, institucional, el ministerio, que en mi modo de ver no está del todo mal. O sea, yo la verdad nunca peleo con los estándares de la educación. El problema es que es eso, o sea, la brecha. ¿Cómo hacemos que eso se pueda hacer en el salón de clase? Entonces el profesor hace toda la planificación, hace todo el plan de aula, el plan de clase, el proyecto, no sé qué, pero cuando lo va a hacer, todas estas cosas que les acabo de comentar pasan y mucho pues no se puede realizar. Entonces yo decía, bueno, hay una gran capacidad de agenciamiento de los docentes, se mueven, hacen, gestionan, hacen más de lo que deben, pero también hay unas demandas, hay unas necesidades, y es que las pruebas saber ellos lo tienen aquí, pero no los dejan mover. Entonces es como entre esas obligaciones y el querer hacer un montón de cosas. Entonces yo ya veo y bueno, digo, ¿cómo podemos ayudarle a estos profes a que su trabajo sea más liviano, más, digamos, ayudarles, apoyarles, a que tengan allí un recurso? Entonces digo yo, pues lo que o sea, la propuesta mía, y que esto fue muy exploratorio porque yo dije, vamos a ensayar, yo esto no me lo sé, yo aquí voy a ensayar realmente, vamos a ver si funciona, es hacer un dispositivo pedagógico, algo que les permita a ellos, ¿sí?, navegar entre esas obligaciones y entre todos sus proyectos también como docentes, y lo que quieren hacer y lo que los estudiantes les gustaría hacer. Entonces vamos a mirar, pues si tiene que enseñar esto en biología, pues que lo enseñe, si tiene que enseñar esto en la clase de lenguaje, pues que lo enseñe, pero que allí incorpore otras formas de enseñar y aprender. Entonces, para el dispositivo, como les decía ahorita, yo lo considero una instancia de mediación, de interacción y cooperación que tiene 3 dimensiones. La primera es material, y eso pues es quizás lo más evidente. Los recursos con los que los profesores trabajan, y siempre digo, no solo tienen que ser tecnológicos, pueden ser tecnológicos, pero hay otros dispositivos y ojalá sigan coexistiendo y sigan conviviendo tecnologías con dispositivos y otros materiales y otros recursos que siempre han existido. Una dimensión que es simbólica, que digamos, está atravesado estos dispositivos por todas las representaciones, por todas nuestras creencias, por todos nuestros valores, ¿sí? Entonces cuando uno se acerca y trabaja con una tablet, hay un montón de ideas que pasan por allí, ¿sí? Si el profesor se siente tranquilo, a gusto, si las conoce o si le tiene miedo o si las rechaza, si las consideran malas, nocivas, etc. Y una dimensión pragmática que tiene que ver con las intenciones y cómo eso pues va a provocar, digamos, unas acciones y modelar el comportamiento. En este caso pues la intención era evidentemente educativa, nos interesaba, y a mí me interesaba que el profesor tuviera una manera de que esos objetivos de aprendizaje, que esos estándares, de que todas esas cosas que les piden las pudieran lograr. ¿Bien? Entonces el enfoque de este dispositivo es comunicacional. Yo lo que intento hacer aquí es equiparar las etapas de la producción mediática. Vuelvo y digo, soy comunicadora social, entonces eso me permea todo el tiempo. Y digamos, lo que puede ser una secuencia didáctica, lo que puede ser también una manera de enseñar. Entonces todavía esto quizás está muy en construcción, como les digo, fue más un ensayar y probar, funcionó, pero otras cosas no. En fin, tiene 5 etapas. La primera, que es la exploración, en donde se hace una aproximación al campo del conocimiento, a lo que el contenido, y a los objetivos que hay que digamos, cumplir en el aula con lo pedagógico. Sus formas discursivas también, digamos, eso podría ser para otra presentación, pero creo importante también mirar el lenguaje, los distintos saberes, la naturaleza de los distintos campos de conocimiento, y a la par reconocer los lenguajes mediáticos, ¿no? Que no son las plataformas, que no son las aplicaciones, que no son los dispositivos, sino la manera en que comunicamos a través de ellos. Entonces, pues, explorar lo audiovisual, lo hipertextual, lo multimedial, etc.
Segundo sería una etapa de diseño, donde el docente y yo hicimos proyectos de clase. Ojalá eso fuera más participativo, ojalá no fuera solo como fue en esta ocasión, pues una persona, un investigador y el docente, sino también los estudiantes proponiendo allí. Y lo que en comunicación, en medios se llama preproducción, que es alistar todos los elementos para construir luego unas piezas comunicativas. Esas las elegían mucho los estudiantes. ¿Qué queremos hacer un video? ¿Qué queremos hacer un podcast? ¿Qué queremos hacer un afiche? Cualquier tipo de cosa. Entonces eso lo empezamos a trabajar con una idea de escritura de textos, ¿sí? Se escribe también el lenguaje audiovisual y hay que considerarlo en su dimensión textual, o sea, tiene un destinatario, tiene unas etapas de producción, tiene una intención comunicativa, etc. ¿Bien? Luego la evaluación, que fue de las etapas más difíciles de hacer, porque los profesores, listo, lograban hacer las piezas, pero luego llegaba la izada de bandera, el paro, y el proceso se cortaba un montón, se interrumpía un montón. Entonces, esta evaluación, que no es la evaluación de contenido, sino la evaluación de la experiencia, el mirar, la autoevaluación de los estudiantes, la reflexividad, cómo aprendí, qué aprendí, por qué lo aprendí, muy difícil de hacerlo, de pronto inconscientemente yo creo, pero tiene poco valor o poco espacio, ¿no? Como que, listo, ya lo hicimos, tenemos el producto, pasemos a otro tema, ¿bien? Y pues que vendría también siendo la oportunidad para editar, mejorar esas piezas comunicativas. Y por último, la etapa de la publicación, que sería pues comunicar ese aprendizaje, sobre todo no para darlo a conocer, claro, pero sobre todo para llevar al estudiante a que entienda que lo que hace tiene esa dimensión comunicativa, es decir, que va a hablar para otros, que va a compartir su conocimiento, y al ponerlo en esa situación, obviamente también el aprendizaje cambia, porque deja de ser un estudiante a ser un productor, un autor, ¿sí? Y alguien que se expresa y tiene ideas. Entonces, de las tres experiencias, como les decía, una fue en el Vicente Guerrero Costa, en clase de lenguaje, en grado 10º, estudiantes ya pues al final del bachillerato, muy participativos, muy enérgicos, con muchas ganas. Se hicieron 7 videos experimentales de ficción, y algunos documentales cortos, y un video en particular que fue toda la clase. O sea, en un salón se dividieron los grupos, pero en otro salón fue todo el salón trabajando en una misma obra de ficción. Fue muy chévere ahí ver cómo los estudiantes se distribuían los roles, ¿sí? Entonces aprendían también desarrollaban diferentes competencias. Entonces había unos que hacían la investigación de la historia, otros que se dedicaron al vestuario y al maquillaje, pero también tenían que investigar para saber, porque era un video de época, era una historia de Cali en la época esclavista, etc. Entonces, todo ese tipo de cosas ellos tienen que empezar a apropiarse muy bien de su papel, porque si lo que ellos hacen no funciona, pues el otro no va a poder trabajar, ¿no? Entonces, hubo mucho compromiso en ese sentido, y el docente allí se convirtió en un gestor, o sea, realmente él movía, él llevaba, él traía, incluso usaba sus propios recursos, porque así les toca a los docentes. Entonces él ponía el carro para ir a grabar, él hacía un montón de cosas, ¿sí? Mandaba la carta para los permisos, la Hacienda Cañas Gordas, no sé qué, y era realmente un productor de cine, ¿sí? Se convirtió en eso. Entonces el docente ahí ya no era el que daba contenido, ni siquiera el que acompaña el aprendizaje. Los estudiantes ya iban lejísimos haciendo el video. Él lo que hacía era posibilitarles que todas esas ideas que ellos tenían se hicieran posibles. La otra experiencia, no pasa. Bien, la otra experiencia fue con estudiantes de grado 5º, fue un grupo numeroso, como 32 estudiantes, una maestra que no sabía qué hacer con todos esos muchachos en un salón así chiquitico, y me decía, yo necesito juntar 2 clases, la de informática que doy y la de lenguaje. Y yo, bueno, vamos a hacerlo, ¿bien? Se hicieron 17 cuentos ilustrados en PowerPoint. ¿Por qué en PowerPoint?
porque no había nada más, ¿sí? Ese era el lugar donde yo tenía que llevar mi USB para llevarme todos los días el avance de los estudiantes, ¿sí? Entonces yo también con una monitora, porque si yo no tenía una monitora no me alcanzaba a grabar todo lo que ellos hacían, ya venía la otra clase, en fin. PowerPoint, porque le dije a la profesora, pues con lo que haya, porque es que no podemos tampoco esperar a que lleguen las últimas tecnologías para que incorporemos estos medios, ¿bien? Fue muy bonito ver cómo los estudiantes adquirieron una conciencia de la estructuración del texto, lo que tenían que aprender en la clase del lenguaje, digamos los estándares, y ahí tenían que ver un poco con la profundización en el cuento, la estructura narrativa, de contar historias, etc. Y algo que fue también muy significativo fue ver cómo estos estudiantes de 10, 9, 11 años ponían en esos cuentos, que podían ser de cualquier tema, de cualquier historia, ponían ahí sus vivencias, sus emociones. Unos niños escribieron sobre Pedrito, que la mamá vivía en España. Otros niños hablaron de un unicornio que cambiaba de color cuando le hacían bullying. O sea, unas cosas que uno notaba ahí que se podían explorar mucho más si uno quisiera. ¿Bien? Y por último, clases del área técnico-ambiental en agroecoturismo de los grados 7º, 9º, 10 y 11 de la institución Villa Carmelo, una escuela rural, una institución rural. Esta fue la última y la que estuvo atravesada por la pandemia. El propósito de la clase era hacer videos de promoción turística de Villa Carmelo con un enfoque ambiental y cultural, porque es una región bonita, con, digamos, unos parques naturales, pero que está siendo un poco, digamos, contaminada, bueno, y el turismo puede estar acabando con ciertas cosas, entonces el enfoque era ese. Los estudiantes, digamos que si uno ve los videos que ellos hacen, unos videos muy corticos, porque realmente fue un trabajo a distancia, no se pudo hacer con ellos en clases, o sea, toda esa parte de producción ya tocó en pandemia, entonces los estudiantes con lo que tuvieran en casa, con sus celulares, entrevistando a sus vecinos, haciendo sus propios videos en casa, fueron casi unos videos de máximo 3 minutos, pero fue chévere ver que ellos mismos hacían tutoriales, entrevistas, mini reportajes, y con una construcción de identidad, ese perfil técnico laboral que la misma escuela pues promueve. ¿Bien? Lo que hizo el docente también fue admirable, o sea, cómo se triplicó él para hacer el trabajo a través de internet, pero también mandar impresos a la casa, el estar llamando de WhatsApp para que el papá se conectara, para que el niño tuviera la tarea, para que le mandaran los videos, para hacer las explicaciones, o sea, una cosa increíble que le pasó a muchos docentes, que le tocó a casi todos los docentes, de hacer 3 veces el trabajo, de no descansar, o sea, 24 horas conectado, por si algún niño bien tarde en la noche podía hacer la tarea y mandar. Él hace unas adaptaciones al dispositivo que nos quedan también como reflexiones importantes ahí a profundizar. Y para cerrar, pues 2 conclusiones. Esta foto sí es del Eustaquio Palacios. Los medios digitales se convierten en dispositivos de mediación pedagógica, en este caso escolar, cuando se insertan en un proyecto creativo, ¿sí? Cuando vamos a digitalizar contenidos, pasar del libro a la pantalla, ahí no pasa nada. Pero cuando haya un proceso de producción, ahí va a haber mucho aprendizaje, pero tiene que ser participativo. Tenemos que, como docentes, y yo siempre le digo a los docentes de colegio, deja de controlarlo todo, a ver qué sucede. ¿Sí? De pronto ahí, ¿sí? Ellos mismos nos dan las ideas de cómo orientar esos proyectos. Clave la intención comunicativa, que esté muy clara, y ese es el papel del docente, porque el docente es el que, digamos, pues puede llevar a que esa intención comunicativa, ¿sí?, se vaya desarrollando en esos textos digitales. ¿Bien? Y por último, pues cosas que quedan de seguir trabajando con los docentes, la actualización permanente de las competencias profesionales de los docentes. Siempre decimos, los docentes somos los que más estudiamos, nos toca seguir actualizándonos, nunca van a parar,
por más que, es que en serio, tenían maestría, habían estado en TITA, diplomado en no sé qué, luego los vi en un diplomado mío, yo, usted otro taller, otro diplomado, otro seminario, sí, profe, y ellos sienten que todo eso les aporta, que cada vez aprenden más, sí, pero es permanente, no para realmente. Importante también que haya un reconocimiento de las prácticas mediáticas cotidianas de los estudiantes y su inclusión en las estrategias en la enseñanza. Cuando uno deja entrar eso al aula, hay unos proyectos bellísimos. Una estudiante hizo en la Vicente Borrero hizo como un videoclip artístico, experimental, una cosa bellísima de su vida, de su identidad, de quién era. Eso no solo enseñó la escuela, pero si lo dejamos entrar hay mucho por aprender. Y por último, ver al docente en esa diversificación de roles y la capacidad de agencia que tiene. Yo siempre le digo, usted tiene mucho por hacer, o sea, si se sienta como maniatado, tiene muchas herramientas, tiene capacidad de gestión. El problema es que uno no puede hacer todo, entonces incluso hay un horóscopo de docentes que me gusta mucho hacer el test, a ver qué signo es uno, y uno se tiene, digamos que, y le digo a los docentes, pues encuentre su identidad como docente que se relaciona con las tecnologías. Algunos son más casi hackers, que se lo saben hacer todo, hay otros que simplemente son acompañantes, pero es el rol que usted elija, ¿sí? Les digo a ellos. Entonces me parece que no es tampoco tratar de hacerlo todo, sino pues también como pausar esta carrera vertiginosa con las tecnologías y decir, bueno, yo soy bueno en esto y le voy a apostar a esto, si lo que quiero hacer es incluir los medios digitales en el aula. Hay como cuña, hay una ponencia publicada en Memorias de un evento en México y un artículo que está ahí por salir en la revista de la Universidad Pedagógica y Tecnológica. La oferta de formación que también ha ido acompañando todo esto es un diplomado en 3 versiones, 2019, 2020, 2021, o sea, tuvimos prepandemia, pandemia y pospandemia el diplomado. También hay mucho de ahí que rescatar. Y por último, la bibliografía. De internacionalización. Se creó la Oficina de Relaciones Internacionales, que posteriormente se convirtió en la Dirección de Relaciones Internacionales. Y resulta que la Facultad de Educación y Pedagogía tiene una participación importante y en estos momentos está en mis manos la responsabilidad de divulgar, difundir, ampliar, complementar toda la información que hay con relación a internacionalización. ¿Para qué? Para que chicos como los que están llegando a la universidad, profesores que en estos momentos están en ejercicio, investigadores que tienen redes y grupos de investigación internacionalmente puedan ser visibilizados. Hay en el programa estrategias importantes de apoyo que a veces los estudiantes desconocen y que hacen parte de la manera como la universidad está pensándose de cara hacia el futuro, hacia los próximos 10 años. El programa de internacionalización en la universidad cuenta en estos momentos con un presupuesto de más de 1.500 millones de pesos para apoyar pasantías, movilidad, estancias, grupos de investigación. Cuando fuimos a mirar las estadísticas de la facultad y el anterior Instituto de Educación y Pedagogía, wow, ¿qué está pasando con nuestros estudiantes? No, pues uno ve los registros, ingeniería, medicina, arquitectura, pero no veíamos estudiantes de educación y pedagogía metidos en este tipo de programas. Entonces, la primera lectura que hicimos fue, no hay divulgación, no se sabe, la gente no se informa. Resulta que usted como estudiante puede hacer un semestre de intercambio en otra universidad en el exterior y la universidad lo apoya. Resulta que usted como estudiante puede ir a hacer una estancia o una pasantía en el exterior y la universidad lo apoya. Pero mientras no se sepa esto, pues todo queda como que esas cosas de salir del país o esas cosas de visibilizar internacionalmente participando con grupos suena como algo extraño, como algo no real.
pero cuando uno ve que la universidad saca los resultados y ve las listas, dice, pues muchos estudiantes se están favoreciendo porque están asumiendo de entrada ese papel. Entonces lo que nosotros vamos a hacer en estos momentos tiene tres fases. La primera, que conozcan de cerca el programa de internacionalización, que sepan en qué consiste, que hay en estos momentos una coordinación aquí en la facultad interesada en subir los indicadores de participación de estudiantes, de profesores y de investigadores. Dos, que sepan dónde están las estancias, las posibles movilizaciones, cuáles son las becas que tenemos en estos momentos, cuáles son los apoyos, cuáles son los grupos y las redes que se están visibilizando. Que conozcan los canales de comunicación, el correo electrónico de internacionalización, las páginas sociales en las que nos estamos moviendo, los enlaces que nos corresponden con relación a la facultad, que todo esto se visibilice y que ojalá muchos de ustedes puedan grabar para que multipliquen a sus compañeros, a sus profesores, para que se dé una onda muy amplia, una onda expansiva de la internacionalización en la facultad. Y por último, mostrar algunos ejemplos de que sí es posible. Entonces traeremos algunos testimonios de la posibilidad de la internacionalización como hechos reales, materializando estos ejemplos, para que así mismo aumentemos esos indicadores. Para mí sería muy agradable ver estudiantes que en estos momentos están iniciando su programa de formación con la universidad, verlos en 2 o 3 semestres salir al exterior y hacer internacionalización. Y a los profesores que a veces hacen internacionalización como como subregistros, que puedan quedar visibilizados esos subregistros en términos de sus actividades, ¿vale? Entonces vamos con la primera parte. Les presento a Amanda Cardona. Ella es estudiante del programa de licenciatura en educación, de enseñanza de las ciencias y educación ambiental, y está apoyando como monitora el programa de internacionalización. Entonces, pues aquí va a ser la primera parte de la presentación de lo que es internacionalización. Bueno, buenos días a todos, es un placer tenerlos acá. El día de hoy vamos a hacer una introducción para que ustedes puedan conocer en qué consiste el programa y cuáles son estas características que pueden ser muy favorables para ustedes a futuro, ¿perfecto? Entonces vamos a pensar en la internacionalización, cómo se entiende esta palabra. Cuando pensamos en internacionalización desde un punto de vista comercial, estamos hablando de las capacidades que tiene una empresa para llevar sus productos a un mercado global. Entonces en la Universidad del Valle lo pensamos como una estrategia en la cual nosotros mejoramos estas acciones de colaboración, de cooperación con otras instituciones a nivel global, de forma que nuestra visibilidad aumente y se puedan percibir mayores estrategias y oportunidades para nuestros estudiantes seguir perfeccionando sus procesos académicos. ¿Perfecto? Gracias. En este caso, ¿cuáles serían los objetivos? Favorecer la creación y fortalecimiento de estos mecanismos de interacción, de cooperación, de manera que la universidad pueda llevar a nuestros estudiantes a estos escenarios globales de formación y además facilitarle a estudiantes de afuera venir a seguir perfeccionando su formación acá con nosotros. Y esto se ve acogido por una política que tiene vigencia desde el 2014 hasta ahora y es la Resolución Superior del Consejo Superior 010, en la cual podemos observar cómo se busca manejar el tema de oportunidades y fortalezas desde lo institucional para crear mecanismos diferentes de interacción que le permitan a la institución ser partícipe de esta construcción de soluciones globales a las problemáticas que nos atañen a todos. Y esta política se ve reflejada de distintas formas para los diferentes niveles educativos que manejamos nosotros en la institución. Por lo tanto, para pregrado tenemos unos propósitos específicos, como los pueden leer en pantalla, que serían, como decía el profe, mejorar estos canales de comunicación y permitirles a ustedes tener una experiencia más cercana e informarse de manera adecuada para que puedan optar por estas oportunidades. Por lo tanto, queremos asesorarlos e informarlos sobre las convocatorias a nivel nacional e internacional, acompañarlos en procesos
no solamente ustedes, sino los docentes que tienen como plan seguir mejorando su capacitación, promover más el tema de semestres de intercambio, que como lo decía el profe, tenemos unas bajas estadísticas en participación a las oportunidades globales, y posibilitar el desarrollo de prácticas profesionales en modalidad de estancias externas, que es algo que no hemos podido trabajar. ¿Ok? Para lo que sería el posgrado, tenemos que pensar en que nuestro programa de posgrado es algo que tiene una gran calidad educativa y por ende buscamos impulsar una política que les permita conectarse internacionalmente para tener un mayor impacto. Además de eso, queremos fortalecer redes de cooperación y establecer y añadir nuevos convenios que nos permitan interactuar con aún más instituciones de las que con las que nos encontramos actualmente. Para la política de investigación, acogemos los puntos de la diapositiva anterior y sumamos la organización y realización de eventos con universidades aliadas. ¿Qué sucede con los grupos de investigación? Muchas veces ellos tienen que recurrir a participar de forma autónoma, contactar ellos mismos a las instituciones, de cierta manera no sienten como ese acompañamiento de parte de la universidad, y nuestra búsqueda es que ellos sientan más este apoyo, se puedan ver acompañados de manera adecuada y puedan ser partícipes de una base de datos en la cual ellos puedan recurrir a la información que necesitan para establecer estos convenios y así mismo formalizar estos eventos para beneficio de todos nosotros como comunidad académica. Y en el tema de lo que sería la extensión y proyección social, estamos trabajando en mejorar nuestro portafolio de servicios. Esto es algo que viene cogiendo mucha fuerza ahora con lo que pasó en la pandemia, que vimos que existía la posibilidad de generar cursos a distancia de los cuales nos pudiésemos beneficiar nosotros y también otras universidades de afuera que tuvieran los mismos intereses en cuanto a contenido. Entonces también tenemos en cuenta que para esta política de extensión y proyección, favorecer el sistema de homologación de créditos es algo muy importante. Gracias. Entonces, ahora pensando en el tema de las movilidades, vamos a presentar cuáles serían las estrategias a las que nosotros como estudiantes tendríamos acceso. En este caso podemos observar tres aquí en pantalla, que serían los intercambios, las pasantías y prácticas y las instancias de investigación. Cada una de estas cuenta con unas características particulares. En este caso, para lo que serían los intercambios, tenemos que percibirlos como semestres académicos, es decir, es como su semestre normal, pero en otra universidad, en otra parte del mundo, o aquí mismo en Colombia, pero quizás en Bogotá, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede con esto y cuál sería como el gran beneficio con los que ustedes se van a ver beneficiados? Es que si ustedes están matriculados como estudiantes en la Universidad del Valle y optan por este tipo de modalidad, ustedes pueden ir a ver su semestre en la universidad que ustedes quieran, por la que se postulen, y no pagar esa matrícula en esa institución porque ya lo pagaron acá. ¿Perfecto? Ya para lo que sería el tema de la práctica, estas son unas estancias en las cuales los estudiantes, con una supervisión bastante meticulosa, van a ir a otras instituciones a realizar su práctica profesional, que es un componente muy importante para nuestra formación y de la cual nos podemos ver altamente beneficiados si esta puede incluir otros elementos interculturales. En el tema de lo que son las pasantías, estas son una interacción que tiene una intención más de tipo investigativo. Por lo tanto, estas pasantías van a hacerse en un punto de la carrera en los cuales estemos desarrollando procesos de investigación que nos permitan ya finalizar nuestra tesis o añadirnos a grupos de investigación más oficiales. O también quizás conocer a estos profesionales o expertos en el área en la cual queremos continuar nuestros estudios para así hacer de nuestra formación algo más completo. Y en el tema de lo que son las estancias de investigación, serían las mismas características de la modalidad anterior, solo que con el hecho de que estas solamente podrían aplicar para lo que es el posgrado, las modalidades de maestría y doctorado. Ahora sí hablamos de qué necesitamos nosotros como estudiantes para venir a optar por estas modalidades. Primeramente, ser estudiantes activos y regulares de la universidad.
¿Qué quiere decir? Que usted está cursando su semestre, usted está aquí todos los días viendo clase y vive su semestre de manera, digámoslo, normal. ¿Qué otra cosa? Haber aprobado mínimo el 40% de los créditos del programa académico. Esto que nos indica que usted en primer semestre no puede optar por ninguna de estas modalidades, ya que usted no ha cursado ni ha alcanzado el 20% siquiera de su programa. Así que tenemos que tener una formación más extensa para seguir hacia la postulación para las modalidades presentadas. Y esto es muy importante, no tener antecedentes disciplinarios judiciales y estar paz y salvo por todo concepto. Dentro de estas características también tenemos que tener muy en cuenta lo que es nuestro promedio académico acumulado. Como ustedes saben, cada vez que finalizamos semestre podemos ver en nuestro portal cómo va nuestro promedio. Y en este caso es muy importante porque la universidad te pide como requisito que al menos esté en 3.8. Aquellos estudiantes que están en primer semestre y busquen participar de estas actividades de interacción internacional deberían empezar a pensarlo para motivarse mucho y alcanzar promedios que les permitan optar por estas oportunidades, ¿vale? Y también, dentro de las necesidades, como la última, sería la suscripción de una carta de compromiso. ¿Qué es esta carta de compromiso? A nosotros nos interesa que usted, como estudiante, pueda ir al exterior y perfeccionar su proceso. Pero necesitamos que usted no se vuelva loco y vaya a hacer inmigración por allá y se quede como gente no oficial, exactamente, y haga desastre, ¿no? Entonces necesitamos que se comprometa de manera muy formal de todo su corazón a que usted va a terminar sus estudios académicos acá y bueno, si le va muy bien, ganarse una beca, hacer su maestría, doctorado por allá afuera, pero de forma legal. ¿Sí, muchachos? Ahora bueno, a los que nos interesa el tema de la internacionalización, nos parece muy importante cuáles serían estos convenios que la universidad tiene. La universidad tiene una serie de convenios bastante extensa. Aquí ponemos aquellos que se relacionan más con nuestro campo, que sería la pedagogía. Y en ellos podemos observar que tenemos relación con universidades a nivel de Latinoamérica, entre Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y México. Además de que tenemos otras universidades en las cuales estamos tramitando convenios. En otras partes del mundo tenemos convenio con la Universidad de Canadá, de República Checa, de España y de Italia. ¿Por qué les traigo estos convenios? Porque a pesar de que el listado es bastante extenso, no todas las universidades con las que la Universidad del Valle tiene convenios tienen un área de pedagogía que nos favorezca o con la cual podamos hacer una interacción para continuar nuestros estudios. En este caso, todas esas universidades presentadas tienen un componente pedagógico adecuado que puede ser favorable para nosotros. Si usted ya se motivó, si usted lo vio y dijo, esto es lo mío, vamos a pensar ahora cómo es el trámite para movilidad. ¿Perfecto? Para iniciar, usted va a elegir la universidad de destino, esperando que esta sea de la lista de los convenios, no solamente los que le presenté, los convenios de la universidad a nivel global, los que hacen parte del listado CINDA, puede ser también, y va a seleccionar un programa académico equivalente. Como ejemplo, usted de la licenciatura en la que estoy yo, Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Usted vio que en la Universidad de Nicaragua dan la pedagogía en biología, la pedagogía en educación química y la pedagogía en educación física. Esos son programas similares porque cuando usted ve su malla curricular, ve los objetivos, las características de su programa académico, estos se relacionan con estos programas de esta universidad externa que pueden ser adecuados para el sistema de homologaciones. Ya cuando usted hizo esa decisión, miró los programas, escogió al menos 3 programas, usted verifica en el sitio web de la universidad a la que va a ir cuáles serían los requisitos. Resulta que hay universidades que piden un promedio más alto que el que presentamos anteriormente. Entonces eso es algo que usted tiene que leer para prepararse. Quizá la universidad a la que usted quiere postular pide mínimo un promedio de 4.4. Entonces tiene que pensarlo. Y hay otros documentos que quizás ella solicita, quizás una carta más elaborada, quizás algo más específico que nosotros dentro de las características globales de cada uno de los trámites no percibimos. Después de que usted escogió la universidad, verificó
va a descargar el pensum de los programas. ¿Qué va a buscar usted en ese pensum? Asignaturas que puedan ser homologables. En este aspecto vamos a tener muy en cuenta, primero, que estas asignaturas que estamos buscando coincidan en un 60% con las asignaturas que nosotros vemos acá. Usted se mete, ve el pensum, ve la asignatura, lee, yo veo biología 1, yo veo biología 1, me meto en los contenidos. Si el 60% es similar, esa es, ¿ok? Entonces vamos a buscar al menos 3 asignaturas, 4, que puedan ser homologables, y de ahí para allá usted escoge cuánta electiva le da gana. Lo que a usted le guste, eso es. ¿Perfecto? Este tema de las homologaciones, usted tiene que hacerlo, verificar con su director de programa. Entonces, pues aquí usted pide una cita, el profesor le dice sí, no, tal vez, y de ahí en adelante usted solicita con registro las notas y continúa. Por favor, siga. Lo que nos interesa a todos, algo que nos atañe, el dinero. ¿Cómo se financian los procesos de movilidad? En general, estos pueden ser por fondos propios o a través de becas, convocatorias o concursos. ¿Qué sucede? Hace poco yo les compartí una convocatoria de una beca de movilidad para Nicaragua. Esa es una posibilidad de financiación que les permite a ustedes hacer el trámite sin que ustedes tengan que cubrir todo el monto de la operación de movilidad. Y pues por fondos propios es que usted se ganó el quino, tiene 15 millones libres y usted se va a ir. Eso es. Tema general. ¿Qué otros tipos de movilidad conocemos? Bajo condiciones particulares podemos optar por el apoyo económico que brinda la FED, las convocatorias de movilidad interna, CIAN, o el apoyo económico para actividades extracurriculares en el Ágora. ¿Qué sucede con este componente? Estos tipos de apoyo se emplean más que todo para estos estudiantes que estén participando de actividades como congresos, coloquios, seminarios por fuera, en los cuales ellos tengan una ponencia que haya sido aprobada y que quieran presentar. Entonces la facultad dice, perfecto, usted lo aceptaron en Chile a presentar una ponencia X, vamos a apoyarle. Contamos, de acuerdo con la última resolución, con unos $200 para el tema de movilidad, y pues X, ahí usted se va a su ponencia, ve qué hace. Y en convocatoria interna de apoyo para movilidad de la CIAM, esto es algo que aplica más que todo para nuestros estudiantes de doctorado y nuestros profesores que estén interesados en continuar su proceso académico. Entonces ellos presentan su proyecto investigativo, la CIAM los califica, X, Y, Z. Y con el Ágora es lo mismo que les decía anteriormente. Usted fue aprobado en un congreso, usted le dijeron sí, venga a presentar, y usted tiene que ir con el Ágora a tramitar todo el tema de que la carta de aceptación del congreso, la carta de aceptación de su director de programa, lo que usted va a hacer, lo que usted no va a hacer. Y ellos pueden colaborarles más que todo con el tema de transporte. ¿Perfecto? Ahora sí vamos los correos primero. a pasar los correos primero. ¿Cómo se pueden comunicar con la oficina? Si ustedes quieren preguntar algo, recibir asesoría para algo, si ustedes están interesados en hacer partícipes de la convocatoria que está vigente, de una próxima convocatoria, pueden escribirnos al correo fed.internacionalizacion@correonivalle.edu.com, a la oficina de acá de la FED. Y si ya es algo más específico, algo muy profundo, pueden dirigirse a los correos que ven a continuación, que son parte de la Dirección de Relaciones Internacionales, DRI, los cuales son, si usted está en Colombia y quiere salir, escríbale a outgoing@correonivalle.edu.com. Si usted es de afuera y quiere entrar, escríbale a incoming. Y si usted es docente o estudiante de doctorado y está interesado en participar de las becas CIAN y necesita más información al respecto, puede escribir a cian@correonivalle.edu.com. Si usted quiere una asesoría presencial acá con nosotros, usted puede dirigirse acá en este mismo edificio, tercer piso, la oficina 3031. Conmigo ustedes van a recibir toda la información necesaria, formatos, el tema de homologaciones lo pueden consultar más a profundidad conmigo. Si es algo más complejo, que ustedes crean que no tiene resolución acá en la facultad, pueden dirigirse al edificio de Relaciones Internacionales, el cual se encuentra en el E22, tercer piso, oficina 3031. 3011.
30-11, qué pena. Y ya en el tema de los horarios, la oficina de acá de la facultad tiene atención los lunes, miércoles y viernes de 2 a 5 de la tarde. Pueden consultar conmigo cualquier información en esos horarios. Y les pediría que por favor agenden una asesoría. Primero me escriben por fed.internacionalización, bla bla bla, me dicen asesoría, yo los agendo, perfecto. Si no, pueden esperar los lunes de forma presencial en el edificio E22 de 2 a 5, ellos nada más atienden estudiantes a esa hora los lunes. ¿Ok? Entonces ahora vamos a... Sí, dos cositas. La primera es que la Oficina de Relaciones Internacionales está adscrita directamente a la Vicedecanatura de Investigaciones. Por lo tanto, todo lo que se dé en internacionalización cruza por la Vicedecanatura de Investigaciones, ya que allí es donde se toman decisiones relacionadas con presupuestos y apoyos. Y posteriormente, por supuesto, a la Vicerrectoría de Investigaciones. La Dirección de Relaciones Internacionales de la universidad también está adscrita a la Vicerrectoría de Investigaciones. Esto con el ánimo de que los canales de comunicación fluyan y que la atención que se esté dando por parte de esta oficina aquí en la facultad, pues cada vez tenga más estudiantes interesados, tenga más profesores interesados. Dadas las características de la presentación, no incluimos en esta primera presentación grupos de investigación, que nos toca tenerlas para la próxima. Los grupos de investigación, la participación en las redes, porque creo, Santiago, son 11 grupos de investigación, 9. 7 reconocidos y tenemos 8 reconocidos. 9 grupos aproximadamente tiene la facultad, 9 grupos de investigación, y todos tienen posibilidades de establecer relaciones internacionales con el apoyo de la oficina, aunque algunos grupos tienen sus propias dinámicas, pero lo que se pretende es como unificar para visibilizar todos los procesos. Y los estudiantes que se animen a participar de semilleros de investigación, que es una de las características para poder hacer parte de los grupos de investigación. Creo que existe un código para semilleros de investigación en el cual ustedes hacen parte. Luego, si hay proyectos de investigación que ya estén en curso, inscriben la asignatura de pasantía y allí empiezan a tener esa experiencia para que terminen, como el caso de Eliana Bolaños, que hizo su pregrado con nosotros, fue semillero, luego logró ingresar a la maestría, terminó su maestría, ahora está haciendo su doctorado, terminando su doctorado y acaba de ser beneficiada de las becas CIAN para viajar a Brasil en el marco de su pasantía internacional. Pues digamos que son los aspectos que nosotros reconocemos y valoramos como importantes, en tanto que el estudiante tenga ese interés de avanzar, de continuar con sus procesos investigativos. Y el otro aspecto son las redes de cooperación, que también nos hace falta incluirlos, y es las redes de cooperación con otras instituciones, como por ejemplo las becas Fulbright, que en estos momentos tiene Colombia y que muchos estudiantes participan y son beneficiarios. Pues tenemos el caso de Laura Young, que es beneficiaria de las becas Fulbright, pero ella se la ganó en los Estados Unidos y tomó como destino Colombia, la Universidad del Valle, para hacer su estancia. Estas son las construcciones que permiten la cooperación entre